Bueno, ¿cómo están? Arrancamos con la tercera clase. Esta va a ser un poquito diferente a las dos anteriores, así que voy a tomar un minutito para presentarles un poco cómo la pensé. Yo les había marcado la lectura del texto de Obiols y Diseño Obiols, Adolescencia y Posmodernidad. Fue como una decisión que tomé, pero como siempre, ¿no? Está claro que es como una forma de entrarle al tema, que no es la única. Y bueno, es un texto que bastante largo, los capítulos que yo les mandé, y que como siempre, ¿no? Ustedes tienen que hacer la lectura que les sea más funcional para los objetivos. La idea para hoy es trabajar un poco con un recorrido histórico acerca de cómo se construye la categoría de juventud y el lugar que ésta toma en las representaciones sociales de acuerdo a cada momento. Esto no es fácil, ni tampoco tiene claramente como una sola forma de hacerlo, así que yo fui como tomando ese texto como una referencia, no porque sea un texto que tenga ninguna verdad absoluta, de hecho ningún texto la tiene, pero como para tener como algo en que apoyarme que ustedes pudieran tener también y que lo pudiéramos manejar todos. Pero bueno, claramente es un texto que lo tenemos que complementar con otras cosas que ya lo vamos a ir viendo a la medida que vaya pasando, pero bueno, me parecía que estaba bueno que no quede solamente como en reflexiones así separadas o tomadas de diferentes lugares, sino que haya como un punto de anclaje un poco más firme. Así que bueno, primera gran decisión. Yo voy a hacer como un recorrido tomando como tres grandes momentos históricos sobre los cuales quiero compartir con ustedes. Bueno, muy generalmente presentarlos y poder hacer como foco en este momento, quiénes eran los jóvenes, cómo se veía a los jóvenes, qué lugar ocupaban los jóvenes. Obviamente que no podemos hacerlo soslayando otras dimensiones, por lo tanto creo que es importantísimo tratar de, para cada uno de estos tres momentos, que ahora los vamos a ver, bueno, dejar un poco claro algunas cuestiones que hacen como los discursos de sentido común acerca del sujeto. Me interesa mucho pensar, porque también es un tema para nosotros en el seminario, la cuestión de las desigualdades. Me interesa mucho pensar la cuestión de las instituciones, también el lugar que ocupaban las construcciones de género, y también con algunos discursos un poco más generales. Siempre esto poniendo como la cuestión de lo utilizamos para pensar en qué lugar ocupaba la juventud y las personas jóvenes en cada uno de estos momentos. Bueno, estamos como divididos yo armé esta división como en tres grandes momentos, que ustedes lo ven ahí como en este esquema, que es bastante también anárquico. Pero bueno, por un lado vamos a pensar en la sociedad preindustrial, por otro lado vamos a pensar en la lógica más, la lógica moderna, que ahí yo como que la etiqueto como la sociedad del trabajo, y en el último momento como una lógica postmoderna, pero no porque usemos la categoría de posmodernidad, sobre la cual vamos a discutir después, sino porque es un momento posterior al moderno, en la cual yo en este momento, etiqueto como una sociedad basada más en el consumo. Ya nos metemos de una con la primera y ya ahí vamos a ir viendo un poco la lógica de este recorrido cuál es, pero es fundamental esto para hablar de esta sociedad preindustrial, le vamos a prestar mucha atención a la cuestión del linaje, ¿no? El linaje como aquella condición que una persona ya trae, que tiene que ver con sus antepasados y que ya determina el lugar que uno ocupa en lo social. La sociedad preindustrial tiene como esto, como una característica muy importante. Uno es o no es en lo social de acuerdo al lugar en el que nace, a la familia en la que nace. Es como que existe un orden preestablecido que ya de alguna manera marca quiénes somos y por dónde nos movemos, ¿no? En ese sentido, en la sociedad preindustrial, tal como van a ver en el texto, y incluso creo que lo manejamos hasta de contenidos de historia del liceo, la secundaria, nos encontramos, ni que hablar la figura de la monarquía como así fundamental, por otro lado las jerarquías eclesiásticas, y por otro lado la cuestión de la nobleza, ¿no? Y obviamente que después están todos los otros, ¿no? Pero nosotros nos encontramos con que existen tipos de personas que por una especie de mandato divino ocupan lugares en lo social, lugares obviamente jerárquicos, ¿no?
existe una lógica de división de lo social en la cual el hecho de haber nacido bajo esta forma nos dice quiénes somos y por dónde nos podemos mover. Yo marco esto sobre todo porque es importantísimo pensar que un problema como el de la desigualdad, que para las sociedades contemporáneas es como, bueno, tan actual, tan vigente, un problema sobre el cual las ciencias sociales han pensado tanto, en este momento no se discutía como problema. Existía, por supuesto que existía, y con niveles también por momentos terribles. Pero la desigualdad era pensada desde un discurso del sentido común como una cuestión del orden natural. Algunos nacemos para una cosa, otros nacemos para otra. Valorarlo como algo malo o injusto es una cuestión propiamente moderna. Y en ese momento que estamos viendo ahora no existía de esa manera, ¿no? En este mundo preindustrial, así como esta idea bien importante de una concepción del mundo centrada en Dios, ¿no? En el cual yo acá les marco como algunas figuras y el lugar que puede llegar a tomar. Estado-nación, por ejemplo, ¿no? Esta forma de organización social como son los estados-nación, que para nosotros es tan natural, no siempre existió. De hecho, en este momento no existía y no primaba. La iglesia como en el centro, ¿no? En el centro de la representación. La figura del rey como en el centro de las representaciones del poder. Y pensando también en esta cuestión de los jóvenes y las instituciones, yo acá les marco como una de tantas, la escuela como institución no existía, ¿no? No es que no existieran escuelas propiamente dichas, pero no existía la idea de escuela que manejamos nosotros hoy en el mundo moderno como escuela universal, como institución educativa regulada por el Estado. Se aprendía, pero se aprendía de otra manera. Se aprendía y se enseñaba, pero de otra manera, ¿no? Bueno, ahí tomamos algunos aportes del texto de Emilio Tenti Fanfani, yo también se los colgué en el EVA, en el cual, sobre todo para marcar la diferencia con lo moderno, yo les corté esta frasecita y la voy a leer para que quede un poco claro de qué mundo estamos hablando, ¿no? Dice: las relaciones políticas características del sistema feudal eran no solamente personales, sino resultantes de la coexistencia de múltiples lealtades, muchas veces contradictorias y conflictivas. Nobles locales, reyes y jerarcas eclesiásticos competían por la obediencia de los súbditos, tanto en el plano jurídico como en el militar. El ejercicio del poder público era multipolar, de modo tal que las personas corrientes a lo largo de sus vidas debían obedecer no a uno, sino a varios poderes públicos en competencia permanente. Sobre todo, esto es como para marcar la gran diferencia con los estados modernos y esa cuestión del el Estado como el centro, ¿no? Esto, como dice el final, esta instancia última de poder público que tiene capacidad de decidir en forma inapelable sobre todos los conflictos. Estamos hablando de momentos históricos bien diferentes, ¿no? En el cual, por ejemplo, pensando en las construcciones de género, en esto que a mí me interesa mucho poder pensar con ustedes, que es cómo se construyen las categorías, el lugar del mandato es lo que define la cuestión de ser hombre y mujer, ¿no? Si bien los mandatos siguen existiendo al día de hoy, no es que estos hayan muerto con el mundo preindustrial, la única forma posible de ser varón y de ser mujer tenía que ver con la lógica de los mandatos, y esto creo que es como muy importante, ¿no? Bueno, la lógica de la ciudad. Nosotros, si bien las ciencias sociales pecan muchas veces de pensar el mundo como solo desde la ciudad, desconociendo otros ámbitos de la vida que son también muy importantes, en esta cuestión de pensar desde la academia a veces nos vamos también hacia esos lugares, ¿no? Está bueno pensar que existen otros, pero también sin desconocer la importancia de estos, ¿no? Y esta idea que yo quiero remarcarles a ustedes para pensar también para los demás momentos, que es la ciudad como la teatralización de lo político, ¿no? Esta cuestión que también es un concepto Foucaultiano de la coreografía política, que es pensar cómo las formas en las que los cuerpos se distribuyen en el espacio dan cuenta de relaciones de poder. Y en ese sentido, si vemos las ciudades, los muros, ¿no? Hasta en Montevideo queda como la puerta de la ciudadela marcado esa cuestión del adentro y el afuera, quién pertenece, quién no, quién puede andar por un lugar, quién puede andar por otro, bien como una forma de la desigualdad, ¿no? De cómo un discurso político de una desigualdad como producto de un orden natural marcaba quién podía estar y quién no. Y esta sociedad preindustrial, esta sociedad del linaje, nos marca una forma de pensar a los jóvenes, en realidad de no pensar a los jóvenes como inexistentes, ¿no? Encontramos, si bien existe la juventud y hemos visto que hay formas de pensar los conflictos generacionales ya escritas y pensadas, claramente para el acceso a los lugares preestablecidos de lo social se pasaba de ser niño o niña a ser hombre o a ser mujer. No había como toda una cuestión pensada para esa transición, para ese intersticio, ese espacio intermedio. O eras niño o eras mujer. Los rituales existían también de pasaje,
y tenían mucho que ver con pasar a ocupar lugares que fueron pensados para uno, y sobre todo con la cuestión de la mujer, de la fertilidad y la capacidad de ser madre y procrear, ¿no? Esta noción de la trascendencia, ¿no? Estamos hablando de una forma de organización social en la cual los principios que la rigen se definen desde la trascendencia, son trascendentes, es decir, no se discuten o no son relativos de acuerdo a una cuestión histórica puntual, ¿no? Son trascendentes, son siempre así, es decir, no tienen como una discusión. Bueno, avanzamos un poco más y pensando ya, acercándonos a lo que es el mundo moderno, ¿no? Y estas sociedades que se definen por el trabajo. El mundo moderno lo vamos a tomar, si bien la modernidad también es un paraguas súper amplio que entra en miles de cosas, en este caso nos estamos refiriendo como vamos a empezar a pensar en ciudades del mundo occidental, en ciudades industriales, ¿no? En las ciudades que de hecho tienen como son como el modelo para sociedades como la nuestra, ¿no? Y ya en esta lógica de los estados-nación, ¿no? Ya son sociedades que están reguladas desde este lugar, en la lógica republicana. Y el lugar del trabajo es como que el trabajador es el sujeto de esta sociedad. Es como un nuevo sujeto que emerge, ¿no? Una idea nomás de Estado como también bien clásica, tomada de Max Weber, para entender de qué estamos hablando, para que no queden términos como tan abstractos, así colgados, ¿no? El Estado es un instituto político de actividad continuada cuyo cuadro administrativo mantiene con éxito la pretensión al monopolio legítimo de la coacción física para el mantenimiento del orden vigente. Es decir, encontramos una instancia única que centraliza el manejo de todo como forma de organización social, bien diferente a lo anterior. Esto lo podemos leer en el texto que también yo les colgué ahí de Emilio Tondi Fanfani, además del texto así central que estamos viendo ahora, que es el de Diseño Viols. También acá está como esto que es importante para decir, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Cuando hablamos de Estado. Cuando hablamos de los Estados-nación como forma de organización social, entendida como la única posible desde el sentido común, ¿no? Y ahí sí nos metemos con conceptos que ustedes ya habrán visto algunos de ellos en la carrera o en otros lugares y son bien importantes, pero bien así, bien representativos de este momento, que es, bueno, modernidad, la idea del racionalismo y el empirismo, ¿no? En el texto de Diseño Viol se trabaja esta idea como de, bueno, desde Europa continental empieza a tomar mucha fuerza para pensar en el mundo moderno esta idea del racionalismo, ¿no? De el hombre que obtiene todas las soluciones que necesita para desenvolverse en su vida mediante el uso de la razón. Y más desde el lugar de Inglaterra, la corriente del empirismo, esta cuestión como de lo único real es aquello que es empíricamente demostrable, que mediante los sentidos podemos acceder a él. Lo otro no sabemos qué es, ¿no? Estamos hablando, sí, de esta cuestión del mundo moderno como aquel donde ya quedó de lado la iglesia. La iglesia sigue existiendo y sigue siendo importante, pero ya no es el centro de todas las cosas, ¿no? Entonces acá les marco como dos, de las tantas que hay, pero dos figuras bien importantes, ¿no? Que de alguna manera son como muy influyentes para pensar el tipo de sujeto que plantea la modernidad como el sujeto normal para lo que es el mundo occidental, que son en este caso Descartes y Kant, ¿no? Son como dos grandes modelos, hay otros, ¿no? Pero esos son como muy importantes, la cuestión de la razón y la cuestión de determinadas formas morales, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito más de cada uno de ellos, pero me interesa también ahora desviarme un poquito y tomar como otra visión. Decimos entonces que la iglesia y Dios ya no es el centro de todas las cosas. Entonces empezamos a pensar en una visión del mundo antropocéntrica, es decir, centrada en el hombre, ¿no? Y ahí podemos empezar a tomar algunos conceptos, en este caso de Michel Foucault, sobre todo de uno de sus textos más emblemáticos, que es Las palabras y las cosas, ¿no? En el cual él define el mundo moderno a partir del siglo XVII o XVIII como que el mundo en el cual el sujeto pasa a ser el hombre y deja de ser Dios. Dios sigue estando ahí, pero el sujeto pasa a ser el hombre. Esto es como muy importante, ¿no? Porque cambia como la forma de mirar todo. Ese hombre está empoderado desde otro lugar, por lo tanto también se le exigen muchas cosas diferentes, ¿no? No sé, por decir algo, en este caso tomamos ahí les dejo acá nomás para que vean esta cita de las palabras y las cosas, cuando él habla de esta configuración que se denomina como racionalismo, y lo importante que es, ¿no? Y el momento en el que surge y lo importante que es en esto de pensar la episteme de la cultura occidental. Esta producción de realidad, ¿no? Que tiene tanto peso en la cultura occidental, que es el racionalismo, ¿no? Y esta idea que es fundamental también de las palabras y las cosas, es como Foucault cierra el libro y que es como también a veces elemental, ¿no?
que es esto de el hombre como una invención reciente, ¿no? Si nos posicionamos en el siglo XVII, fines del siglo XVII, encontramos como esta idea de aparece el hombre, empezamos a pensar en el hombre, ¿no? Pero tiene fecha de nacimiento. Antes no era el hombre, el sujeto, y ahora lo es. Y esto pasa a ser fundamental para pensar sobre todo en qué tipo de personas nos encontramos, ¿no? Otra idea clave, ¿no? Para pensar en este momento, tomada de la filosofía, Dios ha muerto, ¿no? El discurso nietzscheano, que en el texto de Obiols se toma, es importante, se toma esta, ¿no? Esta idea como de, como resultado de la muerte de Dios, el hombre moderno ha llegado al nihilismo, que significa una falta de metas, una falta de respuestas, a los por qué que se habían respondido desde Dios. Ya no está esa respuesta, ¿no? Entonces está esta idea que plantea, ¿no? Nietzsche. Para que el hombre viva, Dios ha de morir. Eso es lo que se plantea en el texto. Como para ubicarnos en el momento histórico. Estamos haciendo como una cuestión bastante general y rápida, pero es importantísimo. Para pensar este mundo moderno, en sociedades industriales, esta lógica de una visión del mundo centrada en el hombre, fundamental como un hito, la Revolución Francesa, ¿no? Que mediante sus lemas de libertad, igualdad y fraternidad, también presentan una visión de la sociedad, una visión del hombre, y que tiene un enorme peso e influencia en lo que es el proceso independentista hispanoamericano. Es decir, sociedades como la nuestra, desde su fundación, están bien inspiradas en este modelo. Bueno, y para esta sociedad de la que estamos hablando, para la lógica de la república, de las sociedades industriales, pero sobre todo para esta lógica de... Nos encontramos con un mundo en el cual ya somos, en teoría, todos iguales ante la ley. La Revolución Francesa propone esta idea de igualdad. Por lo tanto, si existe la desigualdad, existe también la desigualdad. Pero la desigualdad existe como un problema, como no queremos que esto suceda, no debería suceder, ¿no? Y ahí se instala para pensar las sociedades modernas esta cuestión de una tensión irresoluble, la paradoja de la república, que es: los sujetos somos todos iguales en lo que refiere a nuestras condiciones de ciudadanía política, porque bueno, somos todos iguales ante la ley, pero somos desiguales en lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestras condiciones de ciudadanía civil, porque todos sabemos que tenemos que salir a la calle y de alguna manera pelear para poder de alguna manera sobrevivir en el azaroso juego económico del cual depende nuestra vida cotidiana. Y esto es como una paradoja constitutiva de las sociedades modernas, de la lógica de la república, ¿no? Que propone igualdad, pero no existe. Eso es una entelequia, ¿no? Bueno, entonces nos encontramos con también, bueno, ahora sí, pensando en Estados-nación. La escuela pasa a ser importante. Yo ahí pongo como que sí y que no, porque en realidad sabemos que la escuela no era universal, pero sí pasa a tener como esta idea importante, porque si es un mundo racional, un mundo en el cual la razón tiene tanto peso, la escuela pasa a tener un rol muy protagónico, ¿no? La familia también, ¿no? Pasa a ser como la familia nuclear, como esta también, la forma más aceptada de organización y distribución de los cuerpos, en el cual también está asociado un discurso de valor, ¿no? Ahí también, ¿no? Esta idea de la escuela como para todos, el carácter liberador, se le asigna un papel privilegiado porque es para el tipo de mundo del que estamos hablando, y de alguna manera, mediante el uso de las herramientas y destrezas que en la escuela se obtienen, es que podemos llegar a progresar, tanto material como espiritualmente, ¿no? Entonces ya estamos hablando de instituciones, ¿no? Como puede ser la escuela, los centros de formación, la familia, instituciones que se nos presentan como natural, el Estado, ¿no? Y si pensamos en la escuela, el Estado y la familia, encontramos que del discurso de las instituciones se legitima una forma socialmente aceptada de las relaciones de poder adulto-joven. Cuando hablamos de la juventud como categoría y pensamos todo lo que se espera de un joven, encontramos en las instituciones un discurso racional que lo legitima, ¿no? Si sos niño tenés que hacerle caso a tus padres, si sos adolescente tenés que hacerle caso a tus padres porque bueno, ellos te están cuidando. Si vas a la escuela o al liceo tenés que hacerle caso al profesor o a la profesora porque es el que te está enseñando, es el que tiene el saber, ¿no? ¿Sí? Es como que las instituciones tienen esta cuestión de plantean una visión del mundo y son como un conjunto de normas que se reproducen a sí mismas, en la cual siempre está implícito una forma de relaciones de poder adulto-joven que es socialmente aceptada. Bueno, ya no nos encontramos con una ciudad con muros, ¿no? Ya se organiza la ciudad a partir de lo que son el lugar de los trabajadores. Pasa a ser mucho más importante
el lugar donde se ubica una fábrica que el lugar de donde se ubican las residencias tradicionales asociadas a esta lógica de los muros, ¿no? Y lo mismo, si bien siguen existiendo los mandatos sociales que hacen a las construcciones de género, pasa a ser el trabajo el que tiene un peso mayor en el lugar que ocupan, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? Seguimos un poquito más. Bueno, esta figura de Kant que yo no quería dejar de lado, ¿no? Esta idea de para que una persona pueda hacer un uso correcto de su razón, plantea Kant, hay que también bloquear su capacidad de su libertad inicialmente, ¿no? La ilustración desde el lugar kantiano tiene como esto, ¿no? Una cierta relación que plantea él entre la libertad y el uso de la razón. Y hay como ciertos momentos en los cuales un sujeto se está formando, en el cual si no se bloquea como cierta parte de sus libertades, capaz que nunca puede lograr hacer un uso correcto de su razón, que es un discurso con mucho peso, ¿no? Hay que contextuarlo obviamente, pero mucho peso. Bueno, y acá nos encontramos, sí, y en los textos lo vamos a ver un poco más, con esta idea de, bueno, acá surge como históricamente una idea de adolescencia más parecida a la que encontramos hoy, que tiene que ver con la necesidad de aprendizajes técnicos. Estamos obligados a participar de instituciones educativas porque tenemos que aprender a hacer cosas que son necesarias para vivir en el mundo que nos toca vivir, ¿no? Es como bien importante. Entonces acá es esto, ¿no? Tomado del texto de Diseño Viols, le dejo este pasaje, ¿no? Que dice... si bien es cierto que los adolescentes no pueden en ninguna época ser descritos como un solo tipo, también es cierto que a través de los autores que estudian la etapa se va configurando un modelo, por lo menos de aquel tipo considerado representativo. Así, hubo un tipo adolescente moderno descrito como un individuo que vive una crisis, inseguro, introvertido, una persona en busca de su identidad, idealista, rebelde dentro de lo que el marco social le permitía. Los adolescentes de por sí constituían un grupo marginal. Los varones no tenían lugar ya junto a las polleras de las madres, ni en la vida laboral de los padres. Las mujeres tenían conflicto con las madres y todavía no podían ser dueñas de sus casas o criar sus propios hijos. Encontramos toda una forma de organización social en la cual empiezan a surgir conflictos asociados a que las personas que ya no pasan de esta cuestión de ser niño o niña a mujer y hombre se enfrentan con otro tipo de realidades vinculares, ¿no? Acá les dejo otro pasaje también interesante del texto de un texto de Rosana Reguillo, que habla de esta idea de la invención de la juventud, ¿no? Una invención de la posguerra, y que tiene que ver con esto, ¿no? Con que los jóvenes deberían ser retenidos durante un periodo más largo en las instituciones educativas. Es como una idea así también bien importante, ¿no? No voy a leer todo esto porque así no queda tan extenso, pero bueno, queda planteado acá. Esta forma de pensar el sujeto también, ¿no? Como asociadas a determinado discurso de valores. Y ahí creo que, volviendo a la figura de Kant, el imperativo categórico es fundamental. Esta idea de actúa como si cada una de tus acciones pudiera ser tomada como una máxima para el resto de la humanidad, ¿no? El fundamento racional de las normas morales de la modernidad, que a su vez genera toda una serie de reglas y dispositivos que legitiman relaciones asimétricas entre adultos y jóvenes. Los jóvenes ocupan un cierto lugar en el mundo moderno desde acá, desde la forma en la que tienen que vincularse con los adultos, con las instituciones, con los mandatos, ¿no? Y ahí es que aparece esta idea como de la juventud está perdida, ¿no? Porque empezamos a encontrar en las sociedades desiguales como una heterogeneidad cada vez más grande y un montón de posibilidades de juventudes que nada, que ya no responden a eso que, ¿no? que uno esperaba. Por eso esta idea de prohibido jugar a la pelota, entonces nos drogamos, ¿no? La droga como uno de esos grandes tantos fantasmas, ¿no? También otros que hemos hablado en la clase, no sé, el embarazo adolescente, pero esta idea de, bueno, la juventud está perdida, no sabemos bien de qué se perdió, ni cómo se encontraría o lo que sea, pero esta cuestión de, bueno, hay un conflicto, ¿no? Ya hay un conflicto. Ya el joven tiene como, si bien no es un ejemplar acabado, perfecto de lo humano como es el adulto, sí ya tiene un poco de voz. Y esa voz, bueno, pesa, ¿no? Juega algo, juega su papel. Esta sociedad moderna, racional, en la cual el sujeto intenta obtener herramientas para desenvolverse en el mundo mediante el uso de la razón, apunta a crecer. Está pensada esta idea del porvenir, me parece muy importante, ¿no? Es como que transversaliza el discurso, ¿no? La lógica del porvenir. Hacemos esto por algo, ¿no? Y bueno, por último, de estos tres momentos, vamos a pasar a pensar el momento que viene después de la modernidad.
o que es parte de la modernidad, pero más cercano al nuestro, a sociedades como la nuestra, como la de hoy. Por eso pongo como el énfasis tan grande, importante en esto de cuestión del consumo, ¿no? Y lo que es la lógica de la oferta y la demanda. Como motores de la vida cotidiana, como promotores de los discursos de sentido común que nos hacen movernos como nos movemos hoy en el orden de lo social. Este debate entre modernidad, posmodernidad, no lo vamos a dar ahora y lo podemos charlar después en nuestros encuentros, pero viene esta cuestión de, bueno, el término que usemos, sabemos que tiene un implícito que da cuenta de un discurso político. Entonces, posmodernidad, que es que no estamos más, estamos en una segunda modernidad, modernidad tardía. Nada, cada uno puede pensar lo que quiera, pero está bueno poder como, bueno, por lo menos darle esta vueltita, ¿no? De qué pasa con estas condiciones que nos encontramos hoy de producción de subjetividad, que ya no son las fundacionales de la modernidad, que responden a sus lógicas, pero ya no son las mismas, ¿no? Nos encontramos por un lado con que esta cuestión de la desigualdad, que hablábamos como constitutiva, como la paradoja constitutiva de la sociedad moderna, se encuentra exacerbada, pero también con un discurso que la plantea como no necesariamente mala. Nos encontramos muchas veces esta idea de está bueno ser diferentes, que uno haga una cosa que otro haga otra, ¿no? Empieza a aparecer como esa forma de reciclar el discurso de la desigualdad, una fuerza muy grande en los 90, ¿no? Después también, como todo, son ciclos, ¿no? Pero en esta sociedad que se crea a partir de la imagen de la empresa, donde esta cuestión de la oferta y la demanda es muy importante, se entiende que esta tensión se ahonda, se vuelve como más profunda, ¿no? En el texto, yo les dejo acá este pasaje, se habla del capitalismo tardío, ¿no? Esta idea del capitalismo tardío, como una forma también de pensar en este momento que estaría como después de la modernidad. Es interesante también. Bueno, y como otra idea que plantea Michel Foucault cuando hace la diferencia entre lo que es para él el liberalismo y el neoliberalismo, para Foucault el neoliberalismo es cuando gobierna más la economía que el derecho. Cuando nos encontramos con lógicas de lo que tiene que ver con lo económico que trascienden lo que es la legislación. La forma en la que nos movemos tiene que ver con eso, y eso en realidad es como uno de los orígenes que tiene para poder pensar más adelante esta noción de lo biopolítico, ¿no? Del control sobre los cuerpos. Entonces ya vemos que los estados-nación siguen estando, son como una forma socialmente aceptada de organización social, pero también pierden una parte de su soberanía, porque están también atados a lo que es el ciclo económico o la lógica de las corporaciones. La escuela ya es como hiperuniversal, ya casi que en las sociedades occidentales no se da este debate de si van unos o si van otros, ¿no? La familia también está, pero aparecen todo otro montón de nuevas configuraciones y en definitiva en las representaciones sociales también modifica un poco lo que es su valoración. Y nos encontramos con un tipo de sujeto que se nos presenta como irreflexivo, incontrolable, expuesto al consumo. Después tenemos que pensar si esto es así, pero sí encontramos un discurso, y creo que en los textos se presenta bien esto. Encontramos un discurso que nos lo muestra así, como que el joven es así, el sujeto es así en realidad, ¿no? Y así como, bueno, la lógica esta de primero de los mandatos y después del trabajo definía el lugar que ocupaban los hombres y las mujeres, acá nos encontramos con que lo define el consumo, ¿no? Prendemos la tele o vemos las propagandas que nos saltan cuando entramos a YouTube y desde ahí se define mucho más el lugar esperado para los hombres y para las mujeres, y en definitiva también para los jóvenes, ¿no? El lugar que ocupan los jóvenes en las relaciones de poder ya no está determinado solamente por las instituciones, como decíamos hace un rato, sino que las lógicas de consumo son fundamentales, ¿no? Veíamos en la primera clase esta idea de existe todo un mercado de consumo destinado a los jóvenes, que también los crea, es decir, también crea las formas lindas y las formas feas de ser joven. Vamos a repasar entonces algunas ideas más, como para ir cerrando también el texto de Diseño Viols, ¿no? Esta idea de la adolescencia ha dejado o está dejando de ser una etapa del ciclo vital para convertirse en un modo de ser que amenaza por envolver a la totalidad del cuerpo social. Otra vez, ¿no? Esa patologización de la adolescencia, es como que nos estamos adolescentizando, ¿no? Cuando uno se manda como una boludez o como anda, no sé, haciendo distraídos, como que, bueno, pareces un adolescente, ¿no? Interesante también. Les sigo marcando acá también algunas ideas del texto de Diseño Viols, ¿no? Los adolescentes ocupan cada vez más espacio, son cada vez más importantes, se habla mucho de ellos, por todo lo que generan, ¿no? Porque el mercado también los tiene como un público importantísimo, es un mercado de peso, como dice acá,
Y también se los asocia a problemas re serios, como dice acá, ¿no? La violencia, las drogas, el SIDA, yo qué sé. Se los estigmatiza también, por supuesto, ¿no? Bueno, lo mismo, ¿no? Esta idea también la habíamos trabajado un poco en el texto de Ávila León, ¿no? Un modelo adolescente, instalarse en la adolescencia para siempre. Yo les planteo acá en los textos, no lo voy a leer para que no quede tan largo, pero están acá y son para discutir después, ¿no? También toda una forma diferente de pensar la ciudad, ya no organizada ni por los muros ni por el trabajo, sino también por las lógicas de consumo, ¿no? Este concepto de gentrificación, que está bueno para poder pensarlo, ¿no? ¿Dónde nos movemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Por qué vamos para un lugar? ¿Por qué vamos para el otro? Y desde qué discurso político eso se produce y qué efectos tiene eso en los jóvenes, ¿no? Y no quiero caer en el discurso choto y simplista de comparar hace 20 años, cuando yo tenía 15 años, esta idea de, bueno, yo andaba en la calle todo el día y no pasaba nada. Y ahora los pibes de 14 años, 13, 12 de clase media no andan en la calle porque tienen miedo, pero van al shopping, ¿no? O juegan online en la casa. Y es esto, ¿no? Cómo se organizan los espacios urbanos de circulación de los jóvenes también por la lógica de consumo. Y esto creo que es muy importante, ¿no? Y nos encontramos con una adolescencia que parecería crecer, no solo en su importancia y en sus representaciones, sino también en esto de, parecería que cada vez se es adolescente hasta más tarde, ¿no? Se habla de adolescentes de 30 años. Hay definiciones que la relativizan y problematizan tanto que parece que uno puede ser adolescente casi que para siempre, ¿no? Bueno, seguimos ahí agregando algunas ideas del texto de diseño que yo creo que pueden ser también interesantes para ir como resumiendo esto. Yo las dejo acá planteadas. También me parece interesante pensar en esta idea de adolescencia, que muchas veces vemos que se desprende de un discurso naturalista y de un discurso también de la lógica familiar, cómo se juega con nuevas configuraciones familiares, como las que nos encontramos hoy, ¿no? Y esta lógica del instante, ¿no? Una idea bien importante como para ir cerrando, que es pensar en la sociedad del consumo, en esta sociedad que se crea como imagen y semejanza de la lógica de la empresa, en la cual nos encontramos con un sujeto supuestamente irreflexivo, le otorga mucho más peso al instante que, como veíamos antes, al porvenir, al trabajar para un mundo mejor, sino que es más el aquí y ahora, ¿no? El endeudarse, porque no importa después, importa ahora, ¿no? Ahí tomamos también el texto interesantísimo, ¿no? Algunos aportes de Lipovetsky, la sociedad posmoderna, la era del vacío que define, también bien interesante para poder retomarlo después. Y esta idea de lo posmoderno como soft, light, ¿no? Esto de suavemente, sin dolor, sin drama, sobrevolando la realidad. Lo planteo, obviamente, que para discutirlo y también para introducir lo que va a ser nuestra próxima clase, y esta idea de la juventud negativizada, o de la sociedad juvenil negativizada. Estas características que le atribuimos a lo juvenil asociadas a algo negativo. Pero bueno, por ahí vamos a ir ya cerrando. Nada, la idea era hacer como este repaso del texto, el texto es largo, yo obviamente tomé decisiones, son arbitrarias, le dimos más jerarquía a una parte que a otra, pero esta cuestión de, perfecto, pensamos en los jóvenes existen, pero vamos a irlos ubicando en planos históricos para ver primero los cambios que han ido de alguna manera presentando y sobre todo a qué responden esos cambios, también para poder tener más herramientas para pensar hoy los jóvenes que nos encontramos, cómo dialogan con esos modelos y también tratar de desentrañar cuáles son las lógicas de producción que hacen que hoy pensemos en ciertas formas de ser joven. Bueno, por acá quedamos, ya nos encontraremos para discutir y bueno, sigue todo esto. Abrazo para todos y para todos.